Tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Franco, Luis Eduardo Franco, el mismo que es vocero de la Revolución Ciudadana, para preguntarle cómo observa toda esta lawfare, esta persecución, si usted la considera así, respecto de una semana antes de matarlo, de la primera vuelta lo matan a Villavicencio, después lo matan a 6. Nos hemos enterado que solamente iban a cambiar a 2 de los 6 un día antes de la muerte de los colombianos de estos que estaban en la penitenciaría de Guayaquil. ¿Qué mismo es? ¿Quisieron ayudar a un candidato presidencial? ¿Quisieron beneficiar o perjudicar a Luisa González? Preguntarle eso porque, mire, estas persecuciones me hacen acuerdo cuando a don Assad Bucaram le decían que para que no sea presidente de la República tenía que ser hijo de padre y madre. Y judicializar la política es el peor de los errores. El pueblo es intuitivo. ¿Qué nos dice usted? ¿Cómo es realmente esta situación de acuerdo a los voceros, usted como vocero de la Revolución Ciudadana? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, todo esto constituye un plan orquestado del Estado profundo, de las instituciones del Estado, conjuntamente con cierto sector de la prensa mediática y generadores de opinión en redes sociales, para tratar de alterar el descalabro del candidato de derecha a partir del debate. Hemos visto, y los números lo han mostrado, que a partir del debate hay un descenso de la intención de voto del candidato Noboa y un ascenso de la intención de voto de la candidatura de Luisa González. Sí, alrededor de 10 puntos. Entonces, en ese escenario, se tiene que, algo así de coaligar estos sectores para tratar de menguar esa intención de voto que es ahorita mayoritariamente de Luisa González. Y tratan esta medida que verdaderamente funciona como una medida orquestada para tratar de cambiar, manipular a la opinión pública. Cuando sabemos que el caso de la muerte de Fernando Villavicencio y de la muerte de los implicados o presuntos autores materiales en el plano estrictamente jurídico se han cometido varias falencias por parte de la Fiscalía General del Estado. La primera, por ejemplo, al ser testigo protegido y dar una declaración anticipada de los hechos, se tuvo que manejar la reserva de esa declaración, que va a ser vertida en el juicio penal cuando que cumplan las etapas procesales penales correspondientes. Sin embargo, vimos que orquestadamente la noche del domingo, que fue domingo de vacaciones, que estábamos un poco en la ciudad de Guayaquil festejando las fiestas de Guayaquil, ¿no? Orquestadamente cerca de las 11 de la noche comienzan a tuitear todos en consonancia, tanto la Fiscalía con sus boletines, la viuda del señor Fernando Villavicencio, el señor Zurita, etcétera, mostrando que dentro de esa declaración y del contenido de la declaración anticipada se muestra como principal responsable el gobierno de Correa. Imagínense, el gobierno de Correa que no es tal hace cerca de 6, 7 años, ¿no? Entonces, ¿cómo supieron del contenido de la declaración anticipada? ¿Cómo violaron? ¿Qué hizo la Fiscalía para preservar el contenido y efectuar una investigación diáfana que de alguna forma verifique los hechos contrastables? No, el contenido, que fue seguramente manipulado, sirvió para las redes sociales. La Fiscalía funciona en función de la masificación de la información en redes sociales. Oiga, si Luisa González era la candidata ganadora, de acuerdo a las encuestas que yo vi en primera vuelta, podría haber ganado directo. Con esto de la muerte del abogado, el señor Villavicencio, le hicieron un tanto daño a la Revolución Ciudadana. Oiga, es inaudito para mucha gente, y yo como criminalista titulado que soy, se me hace imposible creer que alguien ganador mande a matar a alguien, me refiero al correísmo, para caer en votación. ¿Usted me puede explicar esa actitud o son otros grupos interesados en dañar a Luisa González, a la Revolución Ciudadana, para beneficiar a otro candidato? En efecto, nosotros en la primera vuelta, 10 días antes de las elecciones, teníamos bordeábamos ya el 40-41%, lo necesario con una diferencia de 10 puntos para ganar en primera vuelta. Eso decían todos los tracking, nuestros tracking que eran tracking serios que mostraban nuestro impacto político en primera vuelta. Y el atentado de Fernando Villavicencio, que conmocionó a la opinión pública, generó un tipo de rechazo porque todos al unísono trataron de desprestigiar a una determinada tendencia política. Pero esto nos muestra que estos adversarios políticos antidemocráticos utilizan herramientas
totalmente execrables, como asesinar a una persona para tratar de manipular a la opinión pública. ¿Quién era responsable de la seguridad de Fernando Villavicencio? De todas las etapas y todos los círculos de seguridad que tenía. El gobierno nacional. ¿Quién era el responsable de dar seguridad a los candidatos a la presidencia de la República? El gobierno nacional. ¿Quién era responsable ahora, en estos casos, de la protección integral a los presuntos autores materiales dentro de las cárceles? El gobierno nacional, a través de la CNI. Es decir, son ellos mismos que dan la protección y que deben de responderle a la ciudadanía por las acciones u omisiones de todo este caso que se ha venido entorpeciendo, y que la Fiscalía también funciona como una institución que entorpece su propia investigación. Oiga, causa sorpresa que siendo aparentemente ganadores la Revolución Ciudadana con Luisa González en primera vuelta y estando en primer lugar, hagan una estupidez tan grande de mandar a asesinar a un líder político que estaba en cuarto o en quinto lugar para que después aparezca en segundo o en tercero, y después matan a 6. Oiga, es inaudito. O sea, nos están haciendo caer a nosotros, a los ecuatorianos, como unos salvajes. ¿Qué diría usted esto? ¿De dónde viene esto? O sea, son varios tiros al pie que se dan, ¿no? O sea, es decir, una propia tendencia política utiliza artimañas totalmente delictivas para perjudicarse electoralmente. Es que esto nadie lo cree. Esto es un sinsentido. Y de hecho, los últimos tracking de opinión que he podido leer en redes sociales de encuestas serias establecen que no ha existido ningún tipo de impacto en la opinión pública esto del tinglado de los presuntos autores materiales de la muerte de Fernando Villavicencio. Es decir, no están llegando al electorado. El electorado está cansado de una política que se está convirtiendo en una política de mafias, de asesinatos, de muertes, de complot, de teorías conspirativas, donde las autoridades no realizan su función, como la Fiscalía General del Estado, que es averiguar y descubrir delitos a través de investigaciones serias y objetivas. Entonces, en ese escenario, la ciudadanía, el electorado en general, lo que busca es propuestas, lo que busca es solvencia, lo que busca es un gobernante que en cerca de 17 meses ponga orden en este país y mejore los índices de seguridad, los índices de desempleo, que mejore la atención en el Ministerio de Salud Pública, que mejore y universalice la capacidad de los estudiantes a acceder a las becas. Y esa propuesta quedó el 1 de octubre en efectivo esclarecimiento de las condiciones y las capacidades intelectuales y explicativas de Luisa González para convencer a ese electorado que hoy nos da la tendencia. O sea que los seis muertos últimos podría ser que porque se quedó mudo el otro candidato. Es mi interpretación. Ante el descalabro de la candidatura de Daniel Noboa, que no dio la talla en el debate, un candidato limitado, un candidato lento, un candidato con ideas circulares, que no pudo comunicar en el debate. Ante ese descalabro, tienen que inventarse todo este tinglado. ¿Pero es coincidencia o qué, doctor Eduardo Franco Mendoza? Porque, a ver, analicemos. Una primera parte, el asesinato de Fernando Villavicencio en medio de una campaña electoral, faltando pocos días para la primera vuelta. Y ahora, este enrollo jurídico que se plantea con el testigo también a pocos días de que vayamos a la segunda vuelta electoral. ¿Esto tiene un impacto en la democracia ecuatoriana, en las elecciones? Porque vamos a elegir nuevo presidente o presidenta de la República los ecuatorianos de este domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene o no tiene un impacto esto que ha sucedido en la primera vuelta y ahora en la segunda? Totalmente. En la primera vuelta, el asesinar a un candidato a la presidencia de la República tiene un impacto visible en la democracia ecuatoriana, porque se está cercenando, en cierto sentido, una alternativa democrática. El señor tenía su votación, digamos, que estaba en cuarto, quinto puesto, pero había que respetar. Y ya muerto creció en votación, ¿eh? Por supuesto. Desde luego viene el voto de pésame, que se le dice, ¿no? Pero bueno, esto es algo loable en democracia, que se tenga que respetar. Pero hubo movilizaciones, doctor, disculpe que le interrumpa, hubo movilizaciones en un primer momento y se le culpaba a Rafael Correa. En Loja, en algunos sitios, hubo movilizaciones. Y ahora, con lo que ocurre y los presos y el testimonio, también lo vuelven a decir. Por eso decía, ¿es coincidencia o qué, doctor? Pero ¿quiénes hacen estas manifestaciones? Las organizaciones de extrema derecha de este país, gente buena y construye, que son de la tendencia del señor Fernando Villavicencio. El día de la muerte del candidato Villavicencio,
el capitán Edwin Ortega, quien era presidente de Gente Buena, insultaba al presidente Correa, lo tildaba de asesino, con toda desparpajo, muy suelto de Oiga, hueso, pero después de sin 6 ninguna años prueba. de haberse terminado el gobierno de Rafael Correa, le echan la culpa al gobierno de Rafael Correa. ¿No se han dado cuenta que ha habido 2 gobiernos? ¿Qué ha pasado? Pero fíjese usted que se dice dentro del contenido del testimonio anticipado ahora que el responsable de la muerte de Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa. O sea, esto es insólito. ¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? No existe el 6 gobierno de años. Correa. Al menos que consideren de que el gobierno de Lazo es el gobierno de Correa, que lo cual también es un exabrupto total. Es decir, esto muestra la inconsistencia. Esto causa ya, es algo tragicómico, ¿no? Es algo que genera risa, pero a la vez indignación, de cómo nos quieren ver la cara y cómo pretenden manipular al electorado. 8 de esta mañana con 46 minutos 35 segundos. Oyentes de Radio Morena en todas partes. Hay una jornada, la de este 11 de octubre, que es doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, que es fundamental. Estamos a las puertas de cerrar el tiempo del proselitismo, me apego a ese calendario. No quiero desaprovechar la oportunidad de escuchar la voz joven, la voz de ese recambio que exigen y demandan las sociedades. A ver, vamos a los cómo. Que el ciudadano que está todavía en este momento escucha radio en lo más recóndito necesita saber cómo me van a solucionar los problemas que ¿Qué nos agobian. promete Luisa González? ¿Qué quiere hacer Luisa González para solucionar el problema de inseguridad, de hambre, de miseria, de desgobierno que tenemos? Mire, Luisa González ha sido muy clara a la opinión pública y ha presentado una serie de paquetes y medidas que son plausibles en el plano macroeconómico. Por ejemplo, el traer 2.500 millones en las reservas internacionales para invertirlos en la seguridad ciudadana, en el sistema de salud pública y en el sistema de ofrecer mayores oportunidades en las universidades, universalización de la asistencia en las universidades públicas. De esos 2.500 millones, cerca de 500 millones se va a destinar para el control fronterizo, para el control y militarización de los puertos, para establecer mecanismos de inteligencia y contrainteligencia dentro de las cárceles y para que el Estado vuelva a tener soberanía en las cárceles. Hoy no hay soberanía en las cárceles, hoy los grupos narcodelictivos son los que gobiernan las cárceles. Y tenemos que empezar una política criminal que vuelva al control de las cárceles para establecer y para llegar a los principios de reinserción social que establece la Constitución. A partir de allí, Luisa pretende también inyectar esta cantidad de dinero en la economía ecuatoriana para que se pueda movilizar, para que pueda dinamizarse la economía, para que el sector privado sienta confianza de que hay un gobierno que ya comienza a mejorar la red de estructura vial, que hay un gobierno que comienza a mejorar la situación que ya se está viviendo de problemas energéticos que vive el país. Cuando antes nosotros exportábamos energía, cuando se crearon hidroeléctricas y la dejaron desmantelar por el odio a Correa. Es decir, volver al impulso de un gobierno que trabaje para generar condiciones mínimas de producción, de empleo y para que la empresa privada tenga seguridad de que hay un gobierno que abarata los costos de producción, que hay un gobierno que trabaja con ellos para mejorar la productividad del país, para mejorar las fuentes de empleo. Y en ese escenario, Luisa González es la candidata que ha propuesto esta serie de medidas económicas que repercuten en el plano social y en el plano también, por supuesto, microeconómico de la familia ecuatoriana. Hay un contrato social, y que usted lo acaba de describir en sus líneas: educación, salud, seguridad, que clama el ciudadano. El factor confianza que no se tiene en la institucionalidad no es por gusto, estimado doctor Luis Eduardo Franco Mendoza. Pero fíjese usted que la candidata a la vicepresidencia del binomio de Daniel Noboa ha dicho claramente que el Estado solo tiene que tener las funciones de policía y la función judicial, y que el resto, los derechos sociales, el La tener que seguridad invertir social. en la seguridad social, el tener que invertir en la educación, eso no es competencia del Estado, sino de la empresa privada, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De más de lo mismo, de políticas neoliberales que lo que hacen es reducir el Estado, mientras las sociedades se empobrecen, mientras el mercado no comienza a despegar, mientras también los empresarios, los medianos y grandes empresarios no pueden invertir porque les hace falta crédito. Es decir, tenemos que cambiar de política y la única alternativa que tenemos a cambiar de política es la que propone Luisa González. Ya, en ese sentido usted también lo ha dicho, fortalecer la seguridad social, fortalecer la salud, la educación, ponerle más recursos a la educación pública, en otras palabras, para que los pobres se preparen.
En ese sentido, garantiza la Revolución Ciudadana no privatizar la seguridad social porque los otros quieren privatizarlo. No solamente no privatizar, sino fortalecer la seguridad social, ¿no? Llevarla a niveles de eficacia y eficiencia para que verdaderamente cumpla su rol dentro de la economía ecuatoriana y dentro de los niveles de satisfacción del pueblo ecuatoriano. Porque en estos años de políticas neoliberales se ha venido, a propósito y exprofeso, se ha venido denostando la seguridad social con el afán privatizador, ¿no? Como nada funciona, como todo es un desastre, hay que privatizar. No, nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen, que lo público debe de ser lo mejor, tiene que funcionar para beneficio del pueblo ecuatoriano. Le agrego algo elemental en estos tiempos que tiene sumida a las sociedades en el mundo, desde la política pública, cómo sacar de raíz este terrible mal, que es una especie de apocalíptico. Corruptela. Hay quienes quieren aprovechar desde la cabeza de la sociedad para cumplir con estos malsanos propósitos. Mire, la corrupción es un fenómeno que debe de abordarse de forma integral. Primeramente, hay que crear condiciones y oportunidades para los jóvenes. Hay que volver a una política pública en materia de cívica y de educación en estudios humanos. Hay que volver a un sistema que genere una especie de beneficio a los más desposeídos de este país y que de esta forma no tengan esa propensión al mal, que no delincan. Hay que volver a un Estado benefactor y, por supuesto, a la par, establecer políticas de identificación y de prevención de delitos de corrupción, de casos de corrupción que se dan al interior de las esferas del Estado y sancionar con toda la rigurosidad de la ley. Para eso necesitamos funcionarios probos, necesitamos cambiar a la fiscal general, quien actúa con una agenda política y que no actúa de forma objetiva. ¿Dónde ha quedado, por ejemplo, el caso del Gran Padrino? ¿Dónde ha quedado el caso de INA Papers? ¿Dónde ha quedado el caso de los papeles de Panamá de Guillermo Lazo? Es decir, hay una justicia, entre comillas, selectiva, que funciona como agenda política, mientras que debería de perseguirse delitos y no personas. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral, doctor Eduardo Franco Mendoza? Falta un día para que concluya la campaña electoral, pero ya quienes acompañan a la candidatura de Daniel Noboa hacen un plantón en los exteriores del CNE y dicen que denuncian un posible fraude electoral. ¿Ustedes confían en el Consejo Nacional Electoral y en los resultados ahora que estamos a puertas del domingo, día en que vamos los ecuatorianos a las urnas? Mire, nuestra postura históricamente ha sido el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas, desde siempre. El presidente Correa en el 2021, cuando el presidente Guillermo Lazo, electo en ese entonces, había ganado, en la misma noche dedicó un tuit justamente aceptando los resultados. Cuando, usted recuerda, en el año 2017 ganó el presidente Moreno con nuestra tendencia antes de la traición, querían quemar la ciudad de Quito porque había ganado el presidente Moreno, ¿no? Entonces, nuestra postura es siempre el respeto a la expresión popular en las urnas, el respeto irrestricto. Y estas manifestaciones de los coidearios del candidato Noboa a las afueras del CNE, lo que muestran es la desesperación de esta tendencia que hablaba en la primera parte de esta entrevista, de una candidatura que comienza a irse a la baja y una candidatura de Luisa González que comienza a subir. Entonces ellos temen en la derrota eminente. Bueno, y el control electoral, ¿cómo está de ustedes? Porque yo he conversado con alguna ingeniería de datos de una empresa americana, ecuatoriana americana, de que podía o hubo en un momento determinado un manejo allí en las computadoras. Ustedes están controlando eso, que no suceda, porque esto es decisorio. Si alguien maneja eso, en definitiva, ganando pierden. ¿Qué pueden hacer ustedes? Yo particularmente no soy un experto en control electoral. Lo que sí sé es que el movimiento... ¿Tienen un control electoral fijo ustedes? Sí, lo que sí sé es que el movimiento Revolución Ciudadana tiene ya experiencia en control electoral. Ha hecho el control electoral en la ciudad de Guayaquil en las elecciones seccionales. Ya tenemos experiencia en campañas políticas. Aparentemente los datos que salen del CNE, que son computabilizados en los sistemas, también hay sistemas en los cuales nosotros podemos corroborar esos datos en materia informática. Es decir, que sí hay un control electoral. Pero es que ahora en todo el país son 42.000 y más de urnas que hay que controlar. Claro, tenemos la experiencia del 2021. Por eso es que se fortalecen los partidos, para esto, precisamente. Dijo el presidente Sanguinetti, junto con Pepe Mujica, cuando se tuvo que retirar por la pandemia,
me voy a organizar el partido. Para que haya una estructura de Los control. partidos son necesarios cuando cumplen este rol. Oiga, y si el fin supremo del Estado es el bienestar, darle a la gente lo que necesita. Para eso se constituyó hace centurias, muchísimos años, la existencia del Estado. Después ha habido la horda, las tribus y todo esto, para el bienestar de la gente. En ese sentido, usted nos acaba de decir que el fin supremo es ayudar al pueblo, mientras el neoliberalismo solo privilegia el capital para unos 2 o 3. Yo no diría tanto ayudar, sino crear condiciones mínimas de convivencia pacífica, ¿no? Todo Estado democrático debería crear esas condiciones mínimas, y a partir de esas condiciones mínimas que cada ciudadano pueda dirigir su vida de conformidad a sus impulsos, de conformidad a sus gustos, de conformidad a su capacidad, a su inteligencia, a lo que quiere ser en la sociedad. Pero debe de ofertar condiciones mínimas. Doctor, ahora no tenemos condiciones mínimas. Cuando salimos a la calle y nos matan, no hay ni siquiera O sea, seguridad. que vuelva la inversión para que haya dinero caminando en la calle, circulando en la calle y todos podamos recuperarlo. Vi la semana pasada un tracking de encuesta que la gente media alta de Guayaquil no quieren al otro candidato Noboa. ¿Por qué será? Mire, hay un sector de las clases medias y altas guayaquileñas que se dan cuenta que la candidatura de Noboa es más de lo mismo. Lasso les prometió inversión pública, les prometió fuentes de trabajo, les prometió reactivar la economía, les prometió bajar impuestos. ¿Y qué es lo que hizo? Castigar con impuestos a la clase ¿Y media. ustedes como Revolución Ciudadana qué nomás hicieron en ese entonces? Bueno, nosotros nos opusimos a las medidas neoliberales de Guillermo Lasso. Nosotros estuvimos No, y en en contra. el gobierno de Rafael Correa, ¿qué nomás hicieron? ¿Reactivaron la En el obra gobierno- pública para que circule el En dinero? el gobierno de Correa, por ejemplo, tuvimos nosotros una política de inversión social en el agro, en la cual controlábamos semillas falsas, utilizábamos la URIA como mecanismo de producción, creábamos microcréditos y créditos para los medianos y pequeños agricultores. Eso es una forma de reactivar la economía en el Bueno, litoral. algo positivo del gobierno de Rafael Correa fue que de una u otra manera ciertos trabajos de delegación en asuntos médicos, de exámenes, atenciones rápidas para nuestra gente, sean en clínicas privadas urgentes porque se necesitaban más hospitales. Este gobierno ni siquiera le ha pagado a la gente, a las empresas que hace ese trabajo cuando ellos supuestamente impulsan la privatización. Mire, se les prometió a miles de médicos el tener contratos fijos para atender y apalear, en el caso de la pandemia, que estuvieron en la pandemia, los males que Se tiene el aprobó sistema hasta de una salud. ley para eso. Se aprobó una Y no lo ley. hicieron. ¿Qué hicieron? No lo hicieron. Ahora, ¿cuántos médicos promete Luisa González? Vi que hay alrededor de 20.000 médicos más. Bueno, hay miles de médicos que necesitan por derecho ser incluidos y tener sus contratos indefinidos. Y eso se va a cumplir en el gobierno de Luisa González. Queremos agradecerle a usted, doctor Eduardo Franco ¿Cuál es el mensaje Mendoza. para la población? Así es, analista político y constitucionalista, también vocero de la Revolución Ciudadana. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el mensaje final en un par de minutos que nos quedan para estas elecciones del domingo 15 de octubre? Muchas gracias por la invitación. Yo tengo un mensaje final. Este 15 de octubre tenemos una oportunidad histórica de salir de unas políticas que no han funcionado en este país. Y esa alternativa es la que esgrime Luisa González Alcíbar con todo el equipo de la Revolución Ciudadana, que tenemos experiencia en el manejo de la cosa pública y que vamos con la mejor de las energías a cambiar esta realidad que hoy aqueja al Ecuador. Yo los invito este 15 de octubre a votar todos 5 en las elecciones. Gracias a usted. Han sido las palabras del doctor Eduardo Franco Mendoza, que ha estado aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico, de forma presencial, abogado Roberto Figueroa. Se escuchan las ideas de los ecuatorianos. Mil disculpas, hubo quienes querían hacer preguntas, hubo quienes, tranquilidad, por favor, las disculpas del caso. Pero el diálogo, el planteamiento, como vocería, había que hacerlo escuchar ampliamente. Y hemos cumplido, aquí se escuchan las ideas y las voces de los ecuatorianos. Ya viene el ingeniero Sidney Arcentales a hablar de las propiedades de Dulcamare